tiempo de entrevista, tiempo de repasar la actualidad como cada martes y cada jueves con invitados, con protagonistas de esa actualidad. Y la actualidad en la isla de Tenerife nos ha llevado en las últimas semanas a hablar de lo que está ocurriendo con el tranvía, precisamente por la decisión de sus trabajadores de ir a la huelga. Quizás ustedes no se hayan enterado de la noticia o quizás no la hayan sufrido, entre otras cosas, por los elevados servicios mínimos que desde el momento desde que se anunció la huelga ha impuesto, en este caso, la administración responsable, que recuerden, el tranvía depende de una empresa que es 100% pública desde el año 2017, como es Metropolitano, y que depende del Cabildo de Tenerife. Hoy están con nosotros para hablar de este asunto que afecta, fíjense ustedes, a más de 60.000 viajeros al día, varios miembros del Comité de Huelga de Metropolitano. Están hoy con nosotros y es un placer ya dar la bienvenida. Luis Marrero, de Comisiones Obreras. Luis, muy buenas tardes. Gracias. Está con nosotros también Javier López, de Intersindical Canarias. Buenas tardes. Javier, muchas gracias. Y también Francisco Padrón, de UGT. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría empezar con ustedes, sobre todo, intentando que esto sirva para explicarle a la gente por qué han decidido ir a la huelga. Así que yo creo que la primera pregunta tiene que ser, Luis, ¿por qué han decidido o han tomado la decisión que han votado, además mayoritariamente, de ir a la huelga? Pues que necesitamos más plantilla. Tenemos una plantilla muy ajustada que obliga a la empresa a robarle el descanso al trabajador y obligarlo a hacer más horas extraordinarias. Le rueda el descanso, no le da los tiempos de descanso que son, y esto provoca pues una situación intolerable. Por tanto, entiendo por lo que comenta Luis que están trabajando más horas de las que deberían trabajar por contrato. Bueno, por un lado, entiendo. Claro, bueno, el tema de las horas, tú sabes que horas pagadas, pero el problema no está en que te paguen las horas. El problema está en que yo no quiero venir en mi día de descanso al trabajo. No quiero que me corten las vacaciones cuando las tengo marcadas. Eso es el problema principal. No es el problema de trabajar más o menos horas. Pero bueno, al final más horas también, imagino que sí, porque las horas que están fuera... al servicio. Claro, claro. Las horas que están fuera pues son horas extras. Al final esas no computan con el horario, es decir, las horas que hacemos anualmente. Pero principalmente es eso. Es decir, quiero que se nos respeten el descanso, que nos respeten las vacaciones. Vamos, conciliación familiar, básicamente. Porque, Francisco, no les respetan las vacaciones, no les respetan el descanso. En concreto, para poner algún ejemplo práctico, ¿por qué no se, o cómo se produce esa falta de respeto? Pues cuando un compañero solicita sus vacaciones, nosotros trabajamos el fin de semana, descansamos un fin de semana sí, uno no, de manera alterna. Entonces, cuando tú pides vacaciones, si tú pides, por ejemplo, 30 días consecutivos, el fin de semana que tú tendrías que trabajar, si no hay disponibilidad, la empresa te dice que tienes que venir a trabajar. Estando de vacaciones. No te concede esos días de vacaciones. Pero dentro de ese periodo de vacaciones, es decir, te cortarían las vacaciones. Te cortan las vacaciones y te obliga a coger las vacaciones partidas. Eso imagino que les afectan a su vida familiar y a la hora, pues, de, por ejemplo, organizar un viaje en sus vacaciones. Hombre, a la hora de organizar las vacaciones, los que tenemos niños pequeños, pues intentar organizar para irte, no te puedes ir fuera de la isla porque tienes que trabajar el fin de semana. Tienes que verte acotado a estar aquí o incluso ni siquiera poder moverte. Es lo que nos está pasando a los compañeros de Metro. Por lo que entiendo, Luis, entonces no quieren una subida salarial, no están en huelga para cobrar más, sino en este caso pues para que se les respeten los derechos laborales. Sí, David. Metropolitano de Tenerife es una empresa 100% pública y entonces está ligada a los presupuestos generales del Estado. La subida que imponga el Estado es la subida que se aplicará al trabajador. Si el Estado dice que es un 0, pues será un 0. Si el Estado dice que hasta un 1%, pues será hasta un 1%. Nosotros estamos ligados a lo que estipula el gobierno. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil llegar a un acuerdo? ¿Cómo se solucionaría esta situación? Porque el problema no es por dinero. El problema es por plantilla. Tenemos una plantilla que hace guardias que no están reguladas, que le obligan a hacer horas extraordinarias y después no se la quieren pagar. Por ejemplo, lo que pasa al personal que está en administración. Dice, quédate esta tarde, y cuando van a reclamar ese tiempo, ni se lo dan en descanso, ni se lo dan remuneradamente. Esos son problemas que es por falta de plantilla. ¿Y cuántos trabajadores harían falta, Javier, para solucionar esta situación? Hicimos un cálculo y alrededor de unos 23. 23 trabajadores más.
Claro, es que les sale muy barato no contratar. Es decir, forzarte en tu día de descanso, es decir, decirte, tengo un descubierto mañana, ven mañana a trabajar, te pago las horas extras, le sale muy barato a la empresa. Es decir, le sale muy barato, bueno, es que no hace falta, como yo digo, no hace falta ni el costo de 2 trabajadores, todas las horas extras que pagarían en un año. Pero es muy caro en comparación con el presupuesto de Metropolitano y en general del Cabildo contratar 20 trabajadores. No, el presupuesto, es decir, estamos hablando de una empresa con beneficios, con altos beneficios, una empresa muy solvente. Es decir, estamos todos los años, de hecho somos la misma plantilla, no sé si decir a lo mejor menos, de en 2012 cuando llevábamos 40.000 personas y ahora llevamos 60.000, somos los mismos. La empresa me imagino que pretende que cuando lleguemos 80.000 seamos también los mismos. Claro, ustedes inciden mucho en el servicio que prestan. A mí me llamaba la atención una frase de la rueda de prensa, Francisco, en la que exponían públicamente esta situación en la que decían, claro, ustedes no transportan fruta, transportan a personas y estamos hablando de 60.000 pasajeros diarios. Claro, imagino que todas estas cosas o esta precariedad de la que ustedes están hablando les afecta también en cuestiones, o afecta quizás a la seguridad y a la capacidad a la hora de ejercer el trabajo, ¿no? Exacto, nos está afectando porque incluso hay más gente en las paradas, el tiempo sigue siendo el mismo y tú tienes que gestionar las paradas porque el tiempo de recorrido que tiene un vehículo desde que sale de una terminal hasta la siguiente sigue siendo el mismo. Y la cantidad de pasajes ha subido y hay que abrir puertas, hay que dejar entrar a la gente, salir y continuar. Tenemos unas limitaciones de velocidad en toda la línea, que a las que no, evidentemente no podemos exceder por seguridad. A veces hay que ir incluso un poquito por debajo de la velocidad. ¿Por qué? Porque es que vas muy lleno. Hay vehículos diarios que van a tope. En horarios muy concretos, los vehículos van muy llenos. Entonces, claro, el problema básicamente viene porque, bueno, gracias a Dios estamos transportando cada día más pasajeros, pero a costas y a expensas de que el trabajador haga su servicio cada vez más tenso. Y eso afecta a la seguridad. Es decir, un despiste, muchas veces coloquialmente la gente en la calle te dice, no, si eso es una palanquita para adelante y una palanquita para atrás. Sí, eso es verdad. Hay que mover una palanquita para adelante y una palanquita para atrás para que el vehículo vaya para adelante o frene. Pero hay un montón de señalización que la gente no tiene en cuenta. Yo tengo que tener en cuenta el entorno, la gente que está caminando, los vehículos que vienen, que un semáforo que no falle, todas las inconveniencias que nos vayan surgiendo en cada uno de los viajes, que encima no son iguales. Vemos incidencias que ocurren a diario, muchas veces, o la mayoría de las veces, por culpa, en este caso, de los viandantes, de los conductores de otros vehículos. Veíamos un choque recientemente. Es complicado todavía, aunque ya llevamos muchos años, cuesta convivir con el tranvía en muchos casos, claro. Eso requiere tener a conductores ágiles, ¿no? Y atentos a lo que ocurre. Sí, es decir, el problema, nosotros vamos en el 150% del tiempo del recorrido, nosotros tenemos que ir atentos a todo, no solamente a lo que tenemos delante, sino a lo que tenemos a 150 metros. El vehículo no frena instantáneamente. Si tú tienes que hacer ante una emergencia un freno de urgencia, aparte de que la gente lo sufre y puede salir, incluso algunos como han caído dentro del tranvía, el vehículo tarda un tiempo en parar y se mueve una cantidad de metros. Oye, estas situaciones, si no me equivoco, las han denunciado ante la Inspección de Trabajo. ¿Y qué les han contestado? Pues tenemos una resolución que todavía no es firme. Sabemos que está recurrida por parte de la empresa, pero aún así es una resolución donde el inspector de trabajo sanciona grave, o sea, a la empresa por no cumplir los tiempos de descanso, los descansos, las vacaciones, el tema de las horas extraordinarias, no informar a la representación legal de los trabajadores. Pues el inspector en este caso pues le ha puesto una sanción de infracción grave a la empresa. Todavía no es firme, pero la infracción está ahí. Claro, y teniendo en cuenta que además ustedes pues tienen o después de esa inspección tienen esa resolución del Ministerio y de la Inspección de Trabajo que les da la razón en cuanto a esas denuncias, cuando ustedes se sientan con Metropolitano a negociar esta huelga, ¿qué les dicen? Pero no les importa. No les importa. No les importa. Ellos, la sensación que tenemos nosotros es que están protegidos. Es decir, el gerente en este caso de la empresa está respaldado por Carlos Alonso, que es el presidente de la compañía, y al sentirse respaldado no les importa. Yo creo que está esperando a ver si nos cansamos o algo. Están esperando a ver si se cansan. Eso, sí. Eso suele pasar mucho en este tipo de conflictos. Hasta ahora nombrabas a Carlos Alonso. Javier, ¿se ha sentado el presidente con ustedes a hablar de esta situación? De momento no.
no se ha sentado de la parte del Cabildo, con nosotros no se ha sentado nadie. Nosotros llevamos ya un año desde que se denunció el convenio, llevamos un año negociando con la empresa y después de un año nos hemos abocado y visto a tener que llegar a esta situación. De hecho, hemos tenido que ser nosotros lo que hemos solicitado al SEMAC, al Servicio Canario de Mediación y Arbitraje, que medien, porque es que entre nosotros no ha habido acuerdo nunca y por eso hemos tenido que poner la huelga para que ellos puedan mediar entre nosotros. Llevan un año negociando el convenio colectivo, Luis, con la empresa, en este caso con la empresa pública de Metropolitano. ¿Un año? Un año. ¿Y cuál es el problema para no llegar a acuerdo? Un año negociando con la empresa, a la que a sola una reunión ha venido el gerente de todo un año. O sea, han tenido varias reuniones, entiendo. Muchísimas. Y el gerente, esa vez, lo único que nos dice es que estamos poniendo la viabilidad de la empresa en peligro. ¿Y eso es cierto? ¿Se pone en peligro la viabilidad de la empresa por contratar a 20 trabajadores o solucionar estas situaciones? Por reclamar derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, pones en viabilidad, o sea, en peligro la viabilidad de la empresa. La verdad que... Decía Javier que crees que están intentando que se cansen. ¿Ustedes creen que se van a cansar? No, nosotros... Es decir, estamos más unidos que nunca, más unidos que nunca. Hay departamentos que antes eran reacios y lo estamos viendo, los compañeros estamos muy unidos. Es decir, yo creo que es el momento en donde la empresa está más unida que nunca. ¿Cuántos trabajadores son en total? Somos 171 con derecho a voto. ¿Y cuántos votaron? Votaron 124 y de los 124, 122 votaron que sí a la huelga. El 98% de los que votaron estaban a favor de la celebración de la huelga. Y un poco, para que la gente lo sepa, a corto plazo, ¿cuál es el calendario de esa huelga? ¿Cómo nos afecta? Bueno, todavía tenemos marcada, todavía tenemos marcada para este fin de semana, que no la hemos quitado. Esa es otra cuestión. La empresa ahora nos cambia los servicios para una huelga que teníamos marcada para este sábado y este domingo, que estaba prevista la noche en blanco, que no quitamos, hemos quitado el parón. Y la empresa ya nos manda unos servicios donde incumple los servicios mínimos. Donde no hay servicios mínimos, ellos ya mismos se gestionan que no va a haber huelga porque cambiaron, cuando nosotros no las hemos quitado ni las hemos levantado. Es decir, la cantidad de denuncias que estamos ahora en estos días, que me imagino que saldrán en estos meses, con todas las infracciones, aparte de los servicios mínimos tan excesivos que tenemos. O sea, ustedes siguen denunciando. Claro, que están incumpliendo. Es decir, todos los días nos encontramos con casuística de compañeros que están en un departamento y lo sacan, es decir, que tienen otra categoría profesional y lo sacan de una para ponerlas en otra y hacer servicios mínimos en otra, cuando evidentemente eso no se puede. Ahora mismo tenemos unos servicios estipulados, que es donde marca la resolución para este sábado. Son del 75%. Sí, tenemos unos servicios estipulados. La empresa ahora cambia los servicios, a todo el mundo le pone otros servicios diferentes cuando eso no se puede hacer. Es decir, es una constante de infracciones que tenemos que estar constantemente poniendo denuncias para ver a dónde llega esto. Claro, con unos servicios mínimos del 75%, quizás eso está provocando que la protesta no se note tanto en la práctica, Francisco. Sí, pero sí se está notando. Sí. Tenemos bastantes compañeros, como decían mis compañeros Javi y Luis, que nos están apoyando, ¿no? Sí, pero los usuarios quizás no la terminan de percibir tanto como si... Yo entiendo que ustedes no están de acuerdo con esos servicios mínimos. No estamos de acuerdo y evidentemente ya está en manos de nuestros gabinetes jurídicos para denunciar todo este tema. Pero aparte de eso, es decir, yo estoy seguro que el usuario sí lo tiene que estar notando. En el sentido de que a lo mejor si tú antes llegabas a un tiempo estipulado, tú decías, yo llego a las 8. Si cojo el tranvía más o menos, a las 8 llego. Pero tienes que estar llegando a las 8:05. A lo mejor efectivamente no es mucho el tiempo, pero sí es verdad que eso va provocando ligeros retrasos. El otro día tenemos datos de la empresa de que se perdieron muchísimos viajes comerciales porque no se cumplía con los tiempos establecidos, porque se llegaba tarde a salir, incluso se estaba provocando que estaban pasando vehículos vacíos por delante de las paradas. Te decía, el vehículo viene en un minuto, y es verdad que el vehículo venía vacío pero continuaba, ¿no? Como un ejemplo así, como lo que hace Tixa cuando pone el 800, que solamente para, deja pasaje, nosotros que no podemos parar y dejar o recoger. Entonces, ¿qué pasaba? Que los vehículos pasaban, seguían pasando y te pasaban a lo mejor 3 vehículos y claro, ¿por qué? Porque nos embotellamos abajo en intercambiador en Trinidad a la hora de los cruces y todo, es un problema. Tengo que decir que yo personalmente lo viví esta mañana, llegué 5 minutos tarde y hubo 2 paradas donde el tranvía no pudo parar, entre otras cosas porque venía lleno, porque venía sobrecargado y porque no tenía capacidad para asumir a todo ese pasaje que tenía previsto subir. Evidentemente eso pues
provoca un retraso todavía mayor de los 5 minutos, ¿no?, para el que está esperando ese tranvía. Pero bueno, sí que es verdad que siguen existiendo esos servicios mínimos, al menos de momento, del 75%, pero creo que es bueno informar a la gente, Luis, de cómo son esos paros y en qué horas de momento, ahora que todavía son paros parciales. De momento son paros parciales, según... ¿Hasta cuándo? Muy bien. Según el Cabildo siga en su postura de no negociar con la representación legal de los trabajadores, de no llamar al gerente de Metropolitano a que se siente con nosotros y que resuelva un problema que es de derechos laborales, está claro que iremos progresivamente aumentando los periodos y los días. O sea, cada vez más y más iremos haciendo más largos los periodos de huelga. Hasta la posible huelga indefinida. Estamos barajando a partir del 28 de enero terminar en huelga indefinida. Está claro que el Cabildo con el 75% de los servicios mínimos le ha dado una guinda al gerente para seguir haciendo lo que está haciendo, y nosotros como trabajadores pues tenemos que defendernos como humanamente podamos. Y Javier, ¿dónde está el límite? Porque al final esto es una negociación que tendría que pasar para que ustedes decidiesen pues desconvocar esa huelga. Bueno, todo tiene que ver con lo básico que estamos hablando, con poder coger vacaciones continuadas, porque se nos respete el día de descanso que tenemos marcado. Es decir, que si tú tienes que venir a hacer un servicio, que sea voluntario, es decir, no obligado. Es decir, estamos hablando de eso, de servicios obligados, de vacaciones, de descanso. Pero esa es la base. Pero al final, ¿qué gesto están esperando ustedes, sobre todo, principalmente para decir, oye, pues parece que hay voluntad de cambiar algo? Bueno, esperábamos esto en esta reunión, en la última que tuvimos. Que tuvieron este martes, ¿verdad? Sí, y fue todavía peor. ¿Por qué? Es decir, porque las propuestas de la empresa todavía eran peor. Es decir, antes disimulamos un poco, pero ya en la última nos dijeron directamente, no, cuando ustedes trabajen los fines de semana, vas a tener que trabajar. Y ya te agrupamos las vacaciones como podamos, intentando cambiar la rotación de descansos y cosas parecidas. Pues la verdad es que, bueno, a nosotros nos parecía muy interesante que ustedes pudiesen hoy aportar cuáles son los motivos y explicar, usar esta transparencia, ¿no?, que también damos los medios de comunicación, pues para que a la gente, cuando le afecten esos 5 o 10 minutos o lo que pueda venir a partir de ahora, pues que sepa también o que conozca por qué los trabajadores del tranvía están en huelga. Ya cada uno, bueno, si se quiere solidarizar o no con ustedes ya depende de cada uno, que por lo menos que conozcan y tengan la información para poder opinar. Yo no sé si quieren añadir algo más a lo que se ha dicho hoy aquí. A nosotros nos gustaría que el Cabildo, como autoridad gubernativa, haga su tarea también y recuerde que los ciudadanos tenemos unos derechos. Y hay personas en Metropolitano de Tenerife que no los respetan. Y como autoridad gubernativa haga su tarea y vele por los derechos de los trabajadores. Pues con esa reflexión vamos a poner punto y final. Nosotros también nos vamos a apuntar la tarea y lo que vamos a hacer es vamos a intentar a ver si tenemos un poquito más de suerte que ustedes y conseguimos que algún responsable político de Metropolitano y del Cabildo se siente en esta mesa y un poco, bueno, pues de respuesta a estas cuestiones que ustedes hoy han planteado. Así que nosotros también nos apuntamos a esa tarea y, por supuesto, pues les deseamos mucha suerte y ojalá que pronto se consiga una solución a este conflicto por el bien de los trabajadores y, por supuesto, también por el bien de los usuarios. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los trabajadores, los representantes de los trabajadores del tranvía de Metropolitano, de la empresa pública dependiente del Cabildo de Tenerife, hoy nos han explicado por qué están en huelga. Ahora que ya conocemos estos datos, vamos a intentar que el Cabildo de Tenerife nos dé la explicación oficial a esta situación que conlleva una precariedad y, por supuesto, también afecta a los usuarios y a la seguridad de un servicio que transporta a unas 60.000 personas cada día. Nosotros nos despedimos, que pasen un feliz fin de semana, les dejo con la programación habitual y volvemos, como siempre, el próximo martes.